¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad quiero hablar sobre uno de los más grandes mitos y los que más han sido promovidos por la izquierda a lo largo de los años. Esto tiene que ver con la causa del crimen. La izquierda, ustedes sabrán, siempre trata de culpar el crimen a la pobreza. Esto no solo es una mentira evidente, una mentira que ya ha sido comprobado que es falso, o sea, ya ni siquiera está abierto al debate, a la discusión, pero también es algo bastante peligroso, porque efectivamente lo que estás haciendo es quitándole la responsabilidad personal a las personas que cometen crimen y se lo estás atribuyendo a factores externos que están más allá, supuestamente, de la voluntad de las personas que efectivamente llevan a cabo estos crímenes. Ahora, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es que una de las principales cosas que ocasionan crimen, particularmente el crimen violento, es la pobreza relativa. Créalo o no, es algo totalmente distinto a la pobreza normal, porque la pobreza normal es que no tengas suficiente para comer, mientras que la pobreza relativa es que tu vecino tenga un carro mejor que tú. Eh, Esto es algo que vemos en distintos países alrededor del mundo, sin importar si estamos hablando de países del tercer mundo como Venezuela o países como Estados Unidos. Vemos una gran disparidad de ingresos económicos dentro de las mismas comunidades. Con esto lo que quiero decir obviamente es que, por ejemplo, si tú estás en Venezuela, ustedes sabrán que hay edificios sumamente costosos, donde solo pueden vivir los que están en el 1%, y están o justo al lado o muy cerca de barrios, donde las personas no tienen suficiente ni siquiera para comer. Esto también se ve en Estados Unidos, obviamente teniendo en cuenta que lo que es pobreza para Estados Unidos no es ni siquiera remotamente cercano a lo que es en países como India o eh, ciertos países africanos o Venezuela inclusive. Pero todavía existe esa gran disparidad de ingresos. Esto es algo que se puede ver utilizando el coeficiente Gini, que es algo que se utiliza para ver el grado de variación que existe dentro de un set de valores. Se puede ver como, por ejemplo, en Estados Unidos, debido a justamente esta disparidad económica, la naturaleza del hombre, que es una que busca siempre estar en los escalafones más altos de la dominancia, de la jerarquía de la dominancia, o por lo menos poder escalar esos escalafones, debido a que gran parte de la población no tiene acceso a esta escalera, ya sea por falta de capacidad propia, por falta de talento, por falta de inteligencia para poder competir en este ámbito, no tienen acceso a esos escalafones más altos. Entonces, debido a su propia naturaleza, ellos tienen que buscar la forma de tener su propia dominancia en su propia comunidad de otras formas. Y estas otras formas suelen ser utilizando la violencia, suelen ser siendo el macho alfa más agresivo y más grande de la cuadra. Y la razón es porque funcionan. O sea, no hay que confundirse aquí. Efectivamente, la violencia suele funcionar para obtener un estatus social, un nivel de dominancia, un nivel de jerarquía. Em, Esto es algo que se puede ver como, de cierta forma, un derivado negativo del progreso económico de países capitalistas. Esto es algo que inclusive Marx mencionó en su tiempo sobre la distribución económica, aunque también lo mencionó un italiano, creo que se llamaba Pareto. Él también hizo al mismo tiempo que Marx un estudio sobre esto, sobre esta disparidad, que yo pienso era conceptualmente hablando mucho más extenso y mucho más elaborado, en el que él básicamente, después de investigar, se dio cuenta de que el 80% de la tierra italiana era propiedad de 20% de la población. Y cuando él empezó a hacer este mismo tipo de estudios e investigaciones en distintos países, se dio cuenta de que solía ser similar en cualquier país que él investigara. Eh, Ahora, el problema con esto es, y esto es algo que siempre se le achica como un defecto, uno de los defectos más grandes del conservatismo, de los republicanos, de la derecha, es que la derecha no suele estar obviamente interesado en, de cierta forma, poner un campo de juego más nivelado, porque ellos suelen ser los que están en los escalafones más altos y obviamente ellos no quieren que los demás tengan acceso, porque ellos quieren seguir teniendo esas posiciones altas para tener un atractivo relativo más incrementado. O sea, es una decisión sumamente lógica si se le ve desde ese punto de vista. Pero el problema con esto
es que cuando tú no estás interesado en asegurarte de que eh, los ingresos económicos de una sociedad no estén siendo de cierta forma acaparados, porque suele ser, debido a la naturaleza humana, suele ser el caso de que son pocos los que tienen casi todo y después la mayoría no tiene casi nada. Cuando tú no estás interesado en de cierta forma nivelar un poco más ese campo de juego, estás básicamente poniendo el escenario perfecto para que ocurran más muertes, porque suele ser el caso, como dije, que mientras más disparidad haya, más violencia hay, y eso lleva obviamente a más muertes. Y esto es algo que yo pienso que se puede ver de una forma perfecta en Venezuela. En Venezuela, una de las principales causas de asesinatos es por lo que se diría crímenes menores, en el sentido de lo que están robando, las pertenencias que están obteniendo a base de estos crímenes. Suelen ser cosas menores como un celular, un par de zapatos, una billetera, y eso equivale al valor de una vida humana. Ahora, obviamente a Venezuela se le aplican muchas otras matices, incluyendo el hecho de que hay un Estado sin ley, básicamente, y no se aplican las leyes y no se aplica eh, ningún tipo de proceso investigativo después de un asesinato. Pero una de las razones principales es justamente por eso, es para una búsqueda de dominancia. Ahora, eh, dentro de lo que serían las normas societales normales, cabría decir que lo justo sería que las personas tengan acceso a esos escalafones más altos de la jerarquía, de dominancia, por medio de métodos que no lastimen el sistema, que no lastimen el modelo. O sea, que no sean detrimentales, porque de esa forma estarían siendo detrimentales a los demás, que también están tratando de lograr lo mismo. Mientras que los que son los psicópatas, los que son los criminales, serían las personas que escalan esa soga y después cortan la soga debajo de sus pies para que para que nadie más pueda tener acceso. Ahora, yo estaría obviamente predispuesto a decir que la mayoría de la población está interesada en hacerlo de la forma legítima, sin lastimar a los demás. Pero el problema se presenta cuando tenemos a estos modelos económicos que efectivamente no le están otorgando las mismas oportunidades a todos. Y cuando a esto se le agrega el hecho de que tenemos a una izquierda política que sigue tratando de echarle la culpa de todos los males de las personas que por capacidad propia no pueden lograr los ingresos que les gustaría tener. Cuando tenemos a la izquierda achicándole todos esos males al 1%, a las personas que tienen más que ellos, eso también fomenta el odio y la violencia justamente hacia esas personas que tienen más. Por eso es que una de las cosas que más me molesta cuando escucho a estos líderes de la izquierda hablar sobre cómo el hecho de que, por ejemplo, los negros cometan 5 o 6 veces más crimen que los blancos en Estados Unidos, el hecho de que más del 90% de los asesinatos de negros en Estados Unidos son cometidos por otros negros, no sean cosas de las que se hable. Y cuando sí se habla al respecto, se trata de utilizar esta excusa de que, bueno, es porque ellos no tienen acceso a estas oportunidades y que porque debido a ello ellos no pueden acceder a este mejor rango económico y que debido a ello ellos están obligados a cometer crimen. O que es por el prejuicio de la policía, que debido a que ellos ya se sienten como que están siendo catalogados como potenciales criminales, ellos deciden cometer el crimen porque, bueno, ¿qué diferencia hace? Siempre se le trata de excusar las acciones a las personas. Es por eso justamente que esto es una mentira tan peligrosa. Es una mentira de la que muy poca gente habla al respecto. Pero bueno, quería aclararles eso, porque constantemente escucho estas falsedades en la internet. Que no, mire, es porque la pobreza, que tenemos que cometer crimen. Las personas que hacen los saqueos, en una escala menor obviamente. Las personas que van y saquean tiendas y panaderías y demás, usan esa misma línea de narrativa, de decir que porque ellos no tienen comida, pues ellos tienen que ir y joder el sistema, básicamente, porque eso es lo que están haciendo, están dañando un sistema que ya está dañado y están haciendo que para los demás sea aún más difícil conseguir justamente esas cosas que ellos querían conseguir por la fuerza, por la violencia, por el robo. Pero bueno, mi gente, hasta la próxima. Paz.